Y este domingo el Chaco está de aniversario. El presidente Evo Morales ha estado visitando justamente la zona, la región, y quiero contarles que hoy ha promulgado el contrato de exploración y explotación para el área de Iñiguazú en Gran Chaco con una importante inversión. Y justamente quiero saludar al ingeniero Carlos Torrico Borja, viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de YPFB, que está con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo acá, viceministro. Buenas noches, Priscila. Buenas noches a toda la teleaudiencia de A Todo Pulmón. Bueno, hoy una jornada importante porque la inversión que se va a hacer es vital para esta región. Sí, efectivamente, Priscila, en el marco de la política que se ha implementado en el gobierno del presidente Evo, se tiene una política de exploración en la cual se busca inversión para transformar los recursos importantes que tenemos en reservas. El área Iñiguazú es una de las áreas que se encuentra en zona tradicional, en el subandino sur, que tiene un importante potencial. Estamos hablando de 1.2 TCFs, ¿no? Y que de ser positiva la exploración, ¿no? Podría redituar aproximadamente 5.150 millones de dólares por concepto de renta petrolera, ¿no? En ese sentido es un proyecto muy importante, es uno de los 13 proyectos exploratorios que han sido priorizados por el gobierno, ¿no? Porque pueden traer producción temprana y un beneficio muy grande para las regiones. Ahora, hablemos un poquito sobre el tema de la exploración, porque la oposición ha criticado siempre que YPFB, que el gobierno no ha invertido en la exploración de nuevas reservas, de nuevos pozos. ¿Esto definitivamente muestra lo contrario? Claro que sí, Priscila. Solamente te voy a dar un dato para que la gente y la población tenga conocimiento de aquellos que hablan y tratan de desprestigiar el proceso. Anteriormente se tenían contratos de riesgo compartido que gracias a la nacionalización migraron a contratos de operación. A partir de ese proceso se tenían 7 contratos para exploración de hidrocarburos con una inversión de aproximadamente 85 millones de dólares, mientras que en la gestión del presidente Evo se han gestionado 19 contratos de servicios petroleros para exploración de hidrocarburos en distintas áreas, con una inversión de más de 11.700 millones de dólares. Una de estas áreas es el área de Iñiguazú. Y, como te decía anteriormente, se han priorizado 13 proyectos exploratorios, de los cuales muchos están en ejecución. La exploración tiene plazos, tiene un riesgo asociado, una incertidumbre. Entonces, ahora estamos con el pozo Boyuy, por ejemplo, que ha alcanzado los 7.220 metros, que en este momento se está acondicionando el pozo para correr registros. No entendemos por qué mucha gente trata de echar a menos las operaciones de exploración que realiza YPFB a través de los contratos de servicios petroleros. No. A esta altura de 2018, ¿cuántos contratos tenemos de exploración? A esta altura, como te decía, son 19 contratos de servicios petroleros. ¿En todo el país? Sí, pasa que de los existen 44 contratos de operación que son el resultado de la nacionalización en primera instancia, si vale el término, que son los que migraron gracias al decreto de nacionalización. Y como te decía, si sacamos cuentas, de esos 44, solamente 7 estaban en fase inicial de exploración. 7 áreas. Ahora tenemos 19 áreas nuevas, ¿no? Con contratos para exploración de hidrocarburos. En alguna de ellas, como el área del Dorado Oeste, ya se ha realizado un descubrimiento, bueno, 2 descubrimientos, el campo Colorado y Colorado Sur, ¿no? Y en ese sentido es que seguimos trabajando para que se puedan descubrir mayor cantidad de hidrocarburos. Tenemos un potencial importantísimo. El tema de los recursos recuperables que oscilan a los 31.5 TCFs, ¿no? Y que están vinculados a los proyectos exploratorios a corto y mediano plazo. Y tenemos un potencial de 136 TCFs de recursos convencionales, ¿no? Entonces,
el desafío y la gestión se dirige, se enfoca a tratar de conseguir toda la inversión para poder transformar esos recursos, ese importante potencial que tenemos, en reserva. Ahora, en base a esta inversión que siempre viene de la mano de un riesgo, porque no sabemos si vamos a encontrar o no vamos a encontrar, ¿este riesgo lo estamos asumiendo solos, con socios, en qué montos? Bueno, Priscila, el tema de la nacionalización como tal, lo primero que hizo es recuperar la propiedad de los hidrocarburos para el pueblo boliviano. Antes se suscribían contratos de riesgo compartido en los cuales YPFB, conjuntamente a las empresas, invertían en exploración, ¿no? Gracias a la Constitución Política del Estado, YPFB no puede perder, ¿no? Entonces las empresas invierten en exploración a su cuenta y riesgo, ¿no? Lo que hace YPFB es suscribir contratos con empresas como se ha hecho para el caso de Arena Iguazú, ¿no? En este caso con Shell, Repsol, con PAE, YPFB Andina, YPF Chaco, que son subsidiarias de YPFB, ¿no? Y en caso de descubrimiento de hidrocarburos, ¿no? Entonces recién se procede a devolver, si vale el término, todos los costos que se han incurrido en la etapa de exploración, ¿no? Pero YPFB, en caso de que la exploración no tenga éxito, no asume ningún riesgo, ninguna pérdida. Eso quiere decir que esta inversión de $900 millones es justamente de estas empresas que invierten en este riesgo de que si se encuentra o no. Efectivamente. El Estado boliviano, YPFB, no pierde nada. No pierde nada. En el caso de que el primer pozo exploratorio que se tiene programado perforar desde el siguiente año, porque actualmente se tiene ya los estudios para realizar se va a realizar la licitación del Camino y Planchada con la intención de que el pozo sea perforado el 2019. Obviamente van a realizar la perforación del primer pozo y si saliese negativo, que no es lo que buscamos y no lo que queremos todos, bueno, esa cuenta y riesgo de ellos, y YPF no asume ningún riesgo ni el costo como tal, ¿no? Ahora, estamos en este proceso, un contrato importante, una inversión importante, y también estamos en una etapa en la que estamos esperando un resultado sobre una certificación que ha estado pidiendo el pueblo boliviano, lo dice la ley. ¿Y qué pasa con estos contratos en este camino, en esta como transición ante la certificación de reservas? Bueno, Priscila, el tema de la certificación de reservas es un tema muy complejo, dada la cantidad de parámetros técnicos y económicos que se consideran, ¿no? Anteriormente las empresas internacionales realizaban la certificación de manera anual. ¿Por qué? Porque antes de la nacionalización las empresas requerían esa certificación para poder inscribirlas y hacer que sus acciones suban. Desde el momento que se realiza la nacionalización, ¿no? Y considerando las particularidades de la exploración como tal, no olvidemos que dependiendo de la zona que se tenga, la primera fase de exploración oscila entre los 3 y 5 años, ¿no? La certificación YPFB ha realizado la contratación de la empresa internacional Sproul, ¿no? Y va a entregar resultados de la certificación para la segunda quincena de agosto. Estos contratos, como tú preguntabas, están en la fase de exploración. En ningún momento se va a considerar o serán considerados para el tema de la certificación, porque hay una diferencia. Cuando se habla de potencial, estamos hablando de recursos prospectivos, ¿no? Y obviamente tiene que haber se transcurre varias etapas, ¿no? Con el descubrimiento comercial para que esos volúmenes sean catalogados como reservas, ¿no? Entonces, obviamente no son considerados. Pero bueno, hay algo importante, perdón, Priscila. Sí. Anteriormente, como te comentaba, las empresas inscribían las reservas como propias, obviamente para subir sus acciones. Ahora no, porque con la nacionalización YPFB ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos para el pueblo boliviano y es el que administra los contratos y ejecuta todas las actividades de la cadena por sí misma o a través de estos contratos como el que se suscribió ahora. Esto es para desvirtuar
algún comentario que escuché de alguna autoridad relacionada al sistema universitario que decía que no hay nacionalización, ¿no? O sea, YPFB suscribe contratos con empresas que conforman un titular, que se arriesgan a invertir, ¿no? Pero que no tienen en sus manos el destino de los hidrocarburos, porque YPFB es el que define dónde se comercializa el hidrocarburo. ¿Por qué? Porque hemos recuperado la propiedad, a diferencia de tiempos anteriores. Bueno, a la persona que se refiere es al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que habló sobre este tema y dijo que no se vive una completa nacionalización. Sí, no entiendo el porqué de su apreciación, porque fruto de la nacionalización, el Estado como nunca ha percibido ingresos por concepto de renta petrolera por más de 36.000 millones de dólares, siendo que antes se tenía aproximadamente 3.000 millones de dólares, antes del 2005. Y como te decía, las empresas decidían a qué mercado o dónde comercializar el hidrocarburo, a diferencia de ahora, que YPFB es el que define. Por eso mismo está garantizado el mercado interno y la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Bueno, hace instantes nos decía la segunda quincena de agosto. O sea, estamos hablando de fin de mes, la próxima semana más o menos. Que se decía el 15 de agosto. Sí, no, se habló de que tenía que estar entre el 15 y la última quincena de agosto. Es que lo que pasa es que la certificación, como te decía al principio, es un proceso complejo, ¿no? Porque una vez que la empresa, en este caso es Sproul, estima los volúmenes técnicamente recuperables, asume parámetros económicos, ¿no? Y se realizan corridas económicas. Una vez que ellos cuantifican las reservas, ¿no? Existe una contraparte de YPFB que evalúa ese análisis, ¿no? Y se comienza a validar si vale el término. Una vez que se valida, la empresa recién, con la información que se adquirió, realiza la certificación. Eso también va para desvirtuar el tema de lo que hablaba, por ejemplo, el senador Ortiz o la gente de oposición, que dice de que hablaba del viaje de dos funcionarios de YPFB, ¿no? Las empresas no se prestan a este tipo de acciones que han tratado de dar a entender muchas personas de la oposición, en especial el senador ¿Como si Ortiz. se estuviera negociando las cifras para dar a conocer? No, no se negocian, exactamente. O sea, tratan de hacer creer que así se actúa, pero no, las empresas por algo son reconocidas a nivel internacional. Y además el nivel debe ser técnico, ¿no? Porque no cualquiera puede ir a un campo y decir, a ver, vamos a medir, digamos, ¿no? O sea, es gente técnica estudiada en esto. Las empresas que realizan certificación de reservas tienen que estar conformadas por personal técnico experto, ¿no? Y especialista en las funciones que realiza. Es un equipo multidisciplinario, constituido por geólogos, geofísicos, ingenieros petroleros, reservoristas, ingenieros economistas, ¿no? ¿Por qué? Porque entran distintos parámetros técnicos, económicos y financieros para poder cuantificar las reservas de cualquier campo. Bueno, aprovechando su visita, por favor, es muy importante. Hoy se conocía que el Ministerio de Hidrocarburos estaba anunciando que se iba a reemplazar la gasolina, no sé si es el término, si no, por favor me corrige, la gasolina RO 91 por el bioetanol 91. Bioetanol. Sí, está en este momento tratándose un proyecto, ¿no? Para reemplazar parte de los volúmenes, o del volumen conocido como RO 91, de combustible RO 91, debido a que ofrece mejores condiciones, es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque es un combustible verde, ¿no? Y obviamente va a ayudar en alguna medida, o en gran medida, a disminuir la subvención. Ahora, ¿esto es en reemplazo a RO 91? O sea, ¿ya no va a haber en el mercado RO 91? No, la verdad es un tema que compete a otro viceministerio, pero te puedo decir de que ya existe un mercado para la RO 91. Sí. Entonces, obviamente lo que va a hacer el bioetanol es reemplazar parte de ese mercado, ¿no? Porque ofrece mejores condiciones, ¿no? Pero igual el octanaje es prácticamente el mismo.
Bueno, es parte de la información que se ha generado hoy. Es importante resaltar este contrato que ha promulgado hoy el presidente Evo Morales, porque significa mucho para las regiones. Hemos visto también lo que sucedía en Chuquisaca hace algunas semanas, que ha sido pedido también por el pueblo chuquisaqueño, y ahora también la región chaqueña. Sí, es algo importante porque la gestión del gobierno tiende a buscar el beneficio de la mayor cantidad de gente y la población del país. Y en tal sentido visualizamos los proyectos exploratorios y buscamos la inversión, y por instrucción del hermano presidente Evo trabajamos para transformar los recursos en reservas, solamente con la inversión. Ahora, para quienes no conocemos del tema, ¿cuánto se tarda en esta etapa de exploración? Depende mucho del área, ¿no? En algunos casos se puede, en función de la información que se tiene disponible en el área y con la que se adquiera, puede tardar entre 1 año y medio, 2 a 3 o 4, con la perforación del pozo exploratorio. Tenemos casos en los que se perforan pozos en 6 meses, 3 meses, dependiendo la zona. ¿No? Por ejemplo, en el Subandino Sur se perfora un pozo generalmente en más de un año y pico. Es el caso de Boyuy, por ejemplo. Ahora, tengo entendido que hay un avance muy importante, y usted me corrige si me equivoco en el nombre, Sinopec 273, esto en Chuquisaca. No, es el proyecto exploratorio Cipotindi, en el área Aguaragüe Norte. De Chuquisaca. De Chuquisaca. Que es uno de los más importantes también en este momento. Es uno de los 13 proyectos prioritarios que está en este momento con las obras civiles concluidas, y ya prácticamente el 28 de agosto ya se tiene el inicio de la perforación del pozo exploratorio. Y algo que se tiene que resaltar, YPFB es la que encara este proyecto como tal. Exactamente. YPFB, la empresa de todos los bolivianos. Bueno, y quiero mandar un saludo justamente a esa zona, porque sé que todos los días nos ven, nos siguen y están haciendo seguimiento a lo que sucede en el país y la coyuntura. Un saludo para todos los que trabajan en YPFB y en este pozo sobre todo. Viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, Priscila, muchas gracias a ustedes. Un placer haberlo tenido acá en el programa. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con más.